encontrarnos en esta mañana en la casa del Señor. Gracias, Jesús. Le invito a que pueda recibir su asiento ahí donde usted está. Invitamos a los pequeños de 4 a 9 años. Pueden pasar con el señor Sole a la escuela bíblica de 4 a 9 años. Mientras ellos pasan, quería recordarles que este viernes 14 de noviembre, tenemos reunión de matrimonios. Viernes 14 de noviembre tenemos reunión de matrimonios aquí en la iglesia. Así que estás cordialmente invitado para poder recibir palabra del cielo, para buscar su presencia. Así que este viernes 14 de diciembre, reunión de matrimonios. La invitación está extendida a cada matrimonio aquí presente. Amén. El sábado 15 de noviembre, tenemos nuestra reunión de damas, mujeres guerreras, aquí también en el auditorio, a las 19 horas. Reunión de damas guerreras aquí a las 19 horas el sábado 15 de noviembre. Y por otro lado, nosotros los varones nos vamos a reunir en la punta, en el Zoom del barrio Huoca. ¿Sí? El sábado 15 de noviembre vamos a tener nuestra reunión de hombres. ¿Sí? El sábado 15, ahí en la ciudad de La Punta, estamos comenzando con la iglesia de La Punta. Hace tiempo ya se está trabajando. Los pastores Cristian y Georgina están trabajando allí, haciendo un hermoso trabajo con las familias. Y ahora hemos conseguido un salón y ahí vamos a tener nuestra reunión de hombres. Aquellos que quieran asistir, me avisan, lo voy a estar escribiendo igual en la semana. Vamos a hacer un grupo de muchachos, se va a llamar Té para Hombres. Así que en ese grupo vamos a ver cuántos saquitos de té en casita vamos a tener que llevar. Así que avísenme, así lo agrego al grupo y lo vamos a juntar el sábado 15 de noviembre allí en la ciudad de La Punta. ¿Amén? Y por último, el domingo 23 de noviembre vamos a tener una reunión familiar. ¿Qué significa esto? Vamos a tener nuestra reunión en la mañana solamente y una vez que finalice la reunión vamos a armar mesones aquí y vamos a pasar un día como familia. Si usted tiene la posibilidad de traer algo para compartir de alimento, lo trae. Cada uno trae de su casa algo que haya preparado, lo que ustedes se especialicen, las pizzas, en el arroz blanco, en lo que fuere. Pero ¿cuál es la idea de este domingo 23? Poder compartir un tiempo de coinonía con ustedes, conocerlo más, conocernos entre nosotros, pasar una tarde juntos. Y si no tiene, no se preocupe, seguramente algo vamos a tirar al disco, algo vamos a hacer, pero la idea de este domingo 23 de la familia es poder también pasar un momento juntos, conocernos más, estar más unidos, ¿no? Y porque en ocasiones solamente nos vemos los días de reuniones y a veces se complica el poder juntarnos durante la semana. Y nada, es lindo, o sea, me gusta y de hecho estamos hablando de la palabra y vamos a escudriñar ahora. Que la iglesia es más allá de solamente juntarnos, adorar a Dios, que creo que es lo principal, es la esencia, es el eje, adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, amarle a Él. Sin embargo, el segundo mandamiento es el semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor también se traduce en tiempo, amén. Así que bueno, queríamos poder pasar un tiempo juntos de familia, estás cordialmente invitado. Cualquier duda usted me avisa sobre estas fechas, pero son las fechas importantes que vamos a disfrutar en este mes, amén. Ahora sí vamos a entrar en lo que es la palabra. Lo que me pasan el púlpito, por favor. Gracias, amigo. Vamos a entrar en lo que es la palabra. ¿Sabe que habíamos comenzado? Muchas gracias. Habíamos comenzado a hablar de la iglesia. La iglesia de Cristo. La iglesia tan perseguida en muchos lados, tan menospreciada en otros. La iglesia que está tanto en la boca de muchísimas personas, inclusive alguna vez nosotros hablamos mal de la iglesia. La iglesia de Cristo.
Y sentíamos con mi esposa en nuestro corazón, y algo que hicimos en la introducción de este estudio de la palabra que comenzamos el domingo pasado, es que hoy en día vos ves en las redes sociales y lo que abunda con respecto a la iglesia son burlas hacia ella. Burlas hacia ciertas maneras de predicar de ciertos pastores, burlas hacia las diferentes doctrinas, burlas hacia lo que era antes, ¿no? Entonces la iglesia de Cristo, como Jesús alguna vez lo dijo, no es nada nuevo, siempre ha sido perseguida, siempre ha sido menospreciada, siempre ha sido tenido en poco, ¿sí? Pero no así por nuestro amado, por Jesús. Y yo sentía en mi corazón, en estas reuniones que continuamente vamos teniendo juntos, que la iglesia es digna de ser alabada, porque la iglesia es a quien viene a buscar Cristo Jesús. La iglesia es aquella que extiende la mano de Dios en la tierra. La iglesia es la que con esfuerzo, sacrificio sostiene la obra, los templos, sostiene a muchos evangelistas, acompaña a muchos pastores, ¿no? Desinteresadamente, cuando hablo de la iglesia, hablo de usted, hablo de mi vida, hablo de todos aquellos que nos reunimos diariamente. Entonces, creo que es tiempo de que nosotros, como iglesia de Cristo, comenzar a tener en estima, ¿no?, a la misma iglesia. Porque a veces nosotros mismos hemos despreciado, no, la iglesia está dormida, la iglesia no sale a la calle, la iglesia esto, la iglesia aquello. Lo único que sale de nosotros son críticas, pero es que yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Entonces es como que yo hable de mi hogar, de mi familia. Mi familia está compuesta por Camila, Tiago y yo. Y empiezo a hablar, no, el papá de Tiago no está nunca. No, el marido de Cami nunca le hace un regalo. Y soy yo soy el marido. O sea, no tengo que hablar del marido de Cami, tengo que accionar yo como esposo, tengo que accionar yo como padre. Porque es mi casa, porque yo soy quien conforma esa familia. Lo mismo acontece con la iglesia. Cuando usted escucha que no, la iglesia es todo, pero vos sos la iglesia. La respuesta sería accionar. Decirle que te des a tu lado, pero despacito para que no te ofenda. Accionar. Accionar. Vos sos la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de nuestros hermanos y estamos hablando del espejo. Porque cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya dejaste de ser huérfano y sos hijo de Dios. Dejaste de ser un extranjero para ser parte de lo que es la iglesia. Y es eso lo que se nos tiene que despertar en nosotros. El entendimiento del por qué estamos aquí cada domingo, cada sábado con los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, cuando están con los niños, los martes de oración, los jueves de reunión general, los viernes con el grupo que está trabajando con adicciones y depresión, ¿no? Los miércoles el grupo de evangelismo, las personas que hacen limpieza, las personas que están en intercesión, las personas que hacen sonido, las personas que hacen música. Todos somos parte de un cuerpo en la iglesia de Cristo y estamos edificando los unos a los otros. Por eso nuestra tarea, tu tarea es súper importante. Nunca te sientas en poco. Porque gracias a tus oraciones, gracias a tu colaboración, gracias a tu obediencia a la palabra de Dios, es que se sostiene una obra como esta. Y como muchas otras iglesias que se abren en el país, en el mundo, ¿amén? Entonces, es tan importante comprender que esto es parte de todos, que la iglesia no es para algunos, sino que es realmente para Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, ya vamos a terminar con este estudio. ¿Y sabe qué es lo bueno de ser iglesia? Tener a Dios que nos guía. Quien no es iglesia de Cristo, en sí mismo no necesita una dirección, porque hace lo que a uno mejor le parece. Las personas que no están en Cristo, las personas que no son una iglesia activa, hacen de su vida lo que se le dé la gana. Son malos padres y no les importa dar cuenta a nadie, ¿no? Se excusan tras sus errores, se excusan tras sus decisiones.
malos maridos y no le dan cuenta a nadie. Que por así soy, me pasó en mi niñez, ¿no? Padres ausentes y nunca reclaman nada. O a nadie le piden perdón. ¿Por qué? Porque no tienen alguien que los direccione, nadie que esté guiándolos por medio de la luz de la palabra de Dios. Pero lo bueno de su vida y de mi vida es que tenemos a un Dios que nos guía. Yo no puedo decir que soy iglesia de Cristo y persistir en mis errores como esposo, como padre, como hermano en la iglesia, como hijo. No puedo persistir en mis errores si yo soy la iglesia de Cristo, porque a mí me alumbra Cristo. Porque yo soy la luz del mundo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso, lo mejor de ser iglesia de Dios es que tenemos a un Dios que nos guía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Anotado siempre ahí. Eso es la importancia de la iglesia y de ser iglesia. Que es Dios quien te guía. Porque lo que se escudriña aquí es la palabra de Dios. Hoy puedo compartir una palabra de yo. Mañana puede compartir una palabra mi hermano, mi esposa, la pastora Marcela, los chicos que han estado trabajando tanto tiempo con los jóvenes, ¿no? Cualquiera puede compartir la palabra de Dios, ¿no? Y al yo ser iglesia, yo lo único que tengo que hacer es atesorarla, recibirla, abrazarla, ponerla en práctica. Por eso lo hermoso de ser iglesia es tener a Dios que nos corrige. Y esto aconteció en el libro de Apocalipsis. Muchos conocemos las cartas enviadas a las iglesias. En el libro de Apocalipsis, te voy a pedir que me acompañes al libro de Apocalipsis capítulo 2. Describe a 7 iglesias, pero vamos a leer esta y vamos a escudriñar algunos versículos de otra. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7 lo vamos a leer. Me gusta esta definición porque dice, escribe al ángel. Los eruditos entienden que el ángel era el profeta en aquel momento, el mensajero de Dios en aquella iglesia. Entonces le escribe al mensajero de Dios de aquella sinagoga, de aquella iglesia, de aquel lugar, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, no la iglesia de Éfeso, sino en Éfeso, o sea, la iglesia de Cristo. Algo que tenemos que aprender y algo que escudriñaba en este estudio es que hay muchísimas iglesias en lo extenso de todo el mundo, en diferentes culturas, en diferentes maneras de pensar, en diferentes maneras de accionar. Por eso hay tantas denominaciones diferentes, ¿no? Diferentes tipos de cultura, de estatus sociales, ¿no? De razas étnicas. Hay diferentes estilos de iglesias a lo largo del mundo. Y hay iglesias que tienen mucha similitud en su manera de hacer culto y de hacer iglesia, y hay otras que son muy diferentes, pero esto no significa que esté malo que Dios no esté con ellos. Eso lo juzga el Espíritu Santo, amén. No me corresponde a mí. Ayer estuvimos en la iglesia ahí en la punta, compartió una palabra el pastor Cristian y justamente hablaba de esto. De no entrar en pleitos por diferentes doctrinas, de no entrar en pleitos por diferentes maneras de ejercer la iglesia. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser iglesia y nada más. Pero quien tiene verdaderamente la verdad es Cristo Jesús. Nosotros solamente dependemos de Él, nosotros solamente nos aferramos a Él. Pero no es mi lugar en criticar los ministerios, amén. No es mi lugar en hablar mal de la iglesia, porque la iglesia de Cristo es mi propio cuerpo. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que sigue: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, el que sigue. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a leerlo completo y después lo desglosamos. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti, de pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Después en su casa usted lea el resto de las cartas escritas a las iglesias. Y en todas ellas dice: conozco tus obras. Conozco tus obras. Veo tu esfuerzo. Veo tu trabajo. Veo tu constancia. Veo tu congregarte. Veo el intentar. Veo cómo me buscas. Veo cómo te cuesta cuando fracasas. Veo cómo lo seguís intentando. Veo tus obras. Y esto pudiera parecer en otro contexto como una exhortación, porque de hecho después Dios exhorta, ¿no? Pero que Dios vea las obras de la iglesia significa que la mirada de Dios siempre va a estar puesta en tu vida. Cuando vos comprendés que sos iglesia de Cristo, ya podemos dejar atrás los errores. Y podemos comprender que Dios está mirándonos continuamente. Él conoce tu obra. Él conoce lo que has sembrado. Él conoce el sacrificio que has hecho para poder sumar un grano de arena a esto que se llama iglesia. Pero muchas veces las decepciones, como siempre lo solemos hablar, hacen que nos desganemos y desmayemos. Lo que decía a la iglesia de Éfeso: no has desmayado. Y permitime felicitarte por estar en esta mañana en este lugar. Déjame felicitarte por congregarte durante este tiempo. Porque seguramente muchas veces has querido bajar tus brazos. Todos lo hemos querido hacer. Todos nos hemos sentido cansados. Todos nos hemos sentido agobiados y superados por los problemas que hemos tenido en casa. A veces nos olvidamos, ¿no? Los pastores quizás, de lo que implica tener tus responsabilidades laborales, tus estudios, el llevar adelante tu casa, los problemas que suelen haber en el matrimonio con los hijos, y aún así estás acá sirviendo, acompañando a la iglesia de Cristo. Al hombre se le puede pasar por alto, pero no al Dios que te llama. Por eso te digo que la iglesia es digna de alabar. El que esté sentado acá, el que esté buscando el rostro de Dios, quizás no tuviste una buena semana, ni siquiera lo laboral. Pero no solo venís a veces a recibir, sino a veces venís también para ver qué podés dar, en qué podés ayudar. Y eso Dios lo ve, porque Él conoce tus obras. Conoce tus obras. Y sabes que lo hermoso, que ninguna de las obras que hayas hecho se queda sin recompensa, porque Dios no es deudor de nadie. Y yo no sé lo que puedas estar atravesando, pero el Padre, tu Padre, que te llamó, sí lo sabe. Y sí sabe quizás hasta cuánto podés soportar. Y también sabe cuándo vendrá esa ayuda, ese socorro, esa liberación, ese respiro, ese descanso. Él también lo sabe. Porque nunca estuviste fuera de sus planes, nunca estuviste fuera de su vista. Él conoce tus obras. Y miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Mateo 10, versículo 40 al 42. Esto lo dijo Jesús con respecto a sus discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Escuchen lo que termina diciendo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto amigo, que no perderá su recompensa. No hay, de ahí es donde siempre decimos esta oración, que no hay un vaso de agua que vos des que Dios no lo recompense. Y la recompensa eterna es la salvación. La recompensa eterna es cuando Cristo venga a buscarnos, aquello que hayamos, de hecho me estoy adelantando un poco, perseverado. Pero nada de lo que hayas hecho fue en vano, por más que tus ojos así lo vean ahora.
por más que así lo sientas. Porque nosotros no caminamos por sentimientos o por emociones, caminamos por principios, por convicción, por fe en lo que está escrito en la palabra. Y todo lo que vos has sembrado, lo hiciste con amor para Dios y Dios vio tus obras, Dios ve tus obras. Por eso quería decir esto, por eso quería hacer este estudio de la iglesia, porque sos muy importante para aquel que te llamó. No es en poco y no es menos lo que has hecho. Siempre vamos a tener esa sensación de que pudimos dar más y que debemos dar más. Sí, es cierto, podemos dar más a veces. Pero tampoco podemos alardear de que siempre hemos sido los mejores. Si hoy estamos aquí es gracias a Dios y su misericordia. ¿Y porque nos dio la fortaleza para servir? Para ser parte de un cuerpo llamado iglesia. Por eso también es que queremos pasar este 23 juntos como iglesia. Un momento de amistad, un momento de coinonía, un momento de conversaciones. Algo que no tenga que ver si venís a ejecutar un instrumento, si venís a servir en multimedia o en la escuela bíblica, o si vas a venir para hacer ciertas tareas en la iglesia, sino pasar un momento de amistad, un momento donde podemos conocernos, ¿no? Y poder orar los unos por los otros. Por eso todo lo que vos hayas hecho en la iglesia de Cristo, con ese corazón para Cristo, la palabra dice que no va a quedar sin recompensa. Y si Dios lo dice, Dios lo hace, amén. Dios cumple sus promesas. Por eso esto es la belleza de pertenecer a este cuerpo llamado iglesia. En cualquier lado del mundo, ¿no? Y ya algo que justo venía con la palabra que escuchábamos ayer en la punta, ya uno tiene que ir aprendiendo y tomando decisiones sobre lo que uno habla. ¿No? Hablo de mí, de lo que yo escuché ayer, de la palabra que a mí me ministró, ¿no? Y siempre hablar con temor. Ya no juzgar a quienes no actúan como nosotros lo haríamos. Ya no juzgar a quienes no hacen iglesia como nosotros lo hacemos. Ya no hablar de aquellos que quizás a nuestro entendimiento pueden estar lejos de Dios o cerca de Dios. Porque esas son nuestras percepciones. Y esto es muy peligroso, ¿sabe qué? Si usted lee el libro de Apocalipsis, las cartas a las iglesias, todos tenían algo para mejorar. Todos tenían diferentes puntos en los cuales Dios estaba en contra de. Y hoy pareciera que muchas veces en nombre de Dios hay muchas personas que se escandalizan cuando las iglesias no son correctas o no son perfectas. Dios no se escandalizó. Él habló a quienes tenía que hablar. Escribió como dicen ustedes, como comienza cada carta, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿No? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dios no se escandalizaba. Ay, no, mi iglesia está haciendo las cosas mal. Sin embargo, te encontrás en este tiempo con personas que constantemente miden el trabajo de diferentes iglesias. No, acá no se hace así, se tiene que hacer así. No, porque de aquel lado se hace de esta manera. No sabes lo que hacen las otras iglesias. O sea, nos escandalizamos de cosas que Dios ya tenía en control, que Dios ya tiene en control y que Dios ya sabe que van a pasar. Pero, ¿cuál es mi misión como iglesia? Si yo lo hablábamos la vez pasada, no quiero volver a la enseñanza de la vez pasada. Si Dios puso en mí un llamado, un talento, un don, es para edificar la iglesia, no para criticarla. Entonces muchas veces buscamos iglesias que nos edifiquen a nosotros. No. Nosotros estamos para edificar la iglesia de Cristo. Nosotros estamos para sumar a la iglesia de Cristo. Pero no vengo a ver si es de acuerdo a mi visión, de acuerdo a mi llamado, de acuerdo a mi manto profético. ¿Qué manto ni manto? O sea, buscamos que Cristo Jesús se forme en nosotros. Si la doctrina es sana, yo siempre digo esto, si la doctrina es sana, si no hay manipulación con las personas, si hay testimonio, ¿no?, de aquellos que presiden el ministerio, si hay un buen testimonio, si hay un buen ejemplo, si hay un buen trato, si hay un estudio presente de la palabra,
¿qué más esperamos, no? Si se busca el Espíritu Santo de Dios, si buscamos en oración. Yo hablaba con mi esposa hace poco, sabe que he hablado en estos 3 años hemos pasado muchas cosas, ¿no? Y a veces he hablado con jóvenes, no, hay que orar, bueno, tenemos los martes de oración y no te veo que venís a orar. No, hay que orar más, bueno, vení, empecemos los martes de oración. ¿Empezás a venir a orar? ¿Qué más necesitas? ¿No? ¿Qué más necesitas? No, yo quiero estudiar más la palabra. Hay discipulados, no sé si algunos sabían que hay discipulados. En los discipulados nos juntamos con personas de la misma edad aproximadamente a escudriñar la palabra de Dios, a enseñar la visión de la palabra de Dios. ¿Qué más necesitas? Al Espíritu Santo. Bueno, dice que el Espíritu Santo de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Con qué corazón adoras a Dios? ¿Con qué corazón le alabas? ¿Qué más necesitas? ¿No? Entonces muchas veces cuestionamos los diferentes lugares y se lo puedo decir con temor del Señor en este sentido. Yo vengo de otra iglesia, aquí en San Luis, pero yo estuve desde los 12 años, desde pequeño y un poco antes, hasta que me tocó tomar esa decisión difícil para mi vida. Pero mientras estuvimos en ese lugar, yo pudiera dar el número del pastor y preguntarle usted mismo, ¿qué tal fue el comportamiento de la familia? Porque nada lo hacemos por nosotros solos. Gracias a Dios he tenido sanos consejos de mi familia, sanos consejos de mis amigos y el consejo de mis padres. Y hasta que nos fuimos, nunca nos sentamos en la oficina del pastor, no, falta esto, pastor, falta esto acá, mira lo que está pasando acá. Nunca nos sentamos a cuestionar el trabajo de los pastores. Que no digo que esté mal. Si usted tiene ganas de cuestionar, hablemoslo, no hay problema, no está mal hacerlo. Pero yo voy a la actitud del corazón que nos enseñaron. Teníamos una actitud de servicio. Había que servir, servíamos. Me acuerdo que no había reuniones de jóvenes, pero no era motivo para, no, yo me voy a otra iglesia donde haya reuniones de jóvenes. No, ¿por qué? O sea, ¿dónde está en la palabra de Dios? Y Jesús iba a las reuniones de jóvenes. No, son formatos que nosotros aprovechamos para atraer a la gente. Pero a veces yo hablo con los jóvenes que vienen y me dicen, no vengo porque no hay reuniones de jóvenes. Bueno, empezá vos con las reuniones de jóvenes, en tu iglesia, con tu pastor. De hecho, un joven hace poco me había escrito y me dice, pastor, quiero ir los sábados a la iglesia, a las reuniones de jóvenes. Bueno, y después el resto de los días me congrego con mi pastor. ¿Usted qué piensa? Mira, yo no tengo problema con ello. Pero ¿qué buscas vos? ¿Buscas edificar la iglesia de Cristo? Si no hay reuniones de jóvenes los sábados, comenzá vos. Reunite con un grupo de tus amigos de la iglesia. Pensá en cómo se sentiría tu pastor también. Porque quizás tu pastor no hace reuniones de jóvenes porque tiene otras tareas, ¿no? Entonces no penses en lo que a vos te satisface. No hay reuniones de jóvenes, me voy para otro lado. No pasa por ahí ser iglesia. Sino que poner en práctica lo que Dios está poniendo. Quizás Dios te está molestando, che, mira, no hay reuniones de jóvenes. Bueno, voy a empezarlo con un grupo de amigos, con el consejo del pastor, ¿no? Esa es la manera en la cual uno tiene que conducirse en la iglesia de Cristo. Porque reitero, leer las escrituras, en el libro de Apocalipsis, las iglesias tenían diferentes fallas. Aquí le decía a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero si lees antes de eso, hacían buenas obras, tenían conocimiento de la palabra, de tal manera que podían desenmascarar a los que eran falsos apóstoles, falsos profetas, porque tenían conocimiento, tenían amor a la palabra de Dios, lo dice la Escritura. Hacían buenas obras, accionaban de una manera correcta. Muy buena iglesia la de Éfeso, pero solo Dios sabía, ¿no?, en lo profundo del corazón de ellos, que ya estaban perdiendo ese amor por las personas, ese amor por los hermanos, ese amor por las familias, ¿no? Como venía la palabra hace poco que la compartía mi esposa, ¿no? Que podemos orar por los enfermos pueden sanar, podemos echar el monte al agua, al mar, pero si no tenemos amor, nada somos. Y a veces te vas a encontrar con personas que aman más su llamado que a la iglesia de Cristo. Y ahí hay un error. Porque Dios no me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser parte de su cuerpo, la iglesia. Y tengo, gracias a Dios, la bendición de poder desarrollar el pastorado.
pero si no me tocara ser pastor, no dejo de ser iglesia. Supóngase que tristemente me pueda acontecer que me equivoco y me exhorta mi pastor. Bueno, Ezequiel, mírate, te vas a sentar por ahora y va a estar Mía y Agustín encargados de la iglesia. No, ¿qué Mía y Agustín? Si yo los conozco, ¿no? ¿Quién me va a enseñar el Agus a mí? ¿No? Ahí te das cuenta que a veces nosotros los tenemos en muy alta estima de que debemos tener. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, pastor, hasta que se restaure lo que destruí. Hasta que Dios sepa qué va a hacer conmigo. Pero yo nunca voy a dejar de ser iglesia, ¿no? Sea el pastor que esté aquí, no voy a dejar de ser iglesia. No voy a dejar de ser hermano en Cristo. ¿No? Ningún llamado está por encima del amor a Dios y al prójimo. Amén. De eso se trata la iglesia de Cristo. De eso se trata. Por eso quería hacer este estudio. Y ahora vamos ya así terminando. De hecho queda mucho. Si nosotros nos pusiéramos a leer cada carta que Dios escribió a la iglesia, ¿no? Tendríamos todavía un estudio para un par de semanas más, pero hay un texto que no lo anoté. ¿Qué les voy a decir a los chicos? Una de las iglesias que, en mi percepción humana, la iglesia de la Odisea es a la que le da más duro, porque a la iglesia de la Odisea le dice: ojalá fueras fría o caliente, pero por cuanto no eres fría ni caliente, sino que eres tibia, te vomitaré de mi boca. A la iglesia de la Odisea, después de hablar en su casa, realmente es a la que más se le leen las cuestiones de parte de Dios en contra de la iglesia, que se apoyaba en sus propias riquezas. Era una iglesia próspera con respecto a lo monetario, y ellos se apoyaban en su riqueza, en su prosperidad. Y Dios exhorta a la iglesia de la Odisea y le dice el porqué. Pero hay algo que me llama la atención, y es el capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. La retó, la exhortó, ¿no? Le dijo lo que tenía en contra. Realmente léala, ya se va a dar cuenta que es la iglesia que más retó. Y mire lo que le dice en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A cuántos les gusta ser reprendido? Creo que a ninguno, ¿no? En el matrimonio mismo, cuando hay discusiones, cuando hay diferencias, ¿no? Quizás a veces hay correcciones que quieren hacer los esposos a las esposas o las esposas a los esposos. Y es difícil a veces aceptar la corrección, pero la corrección, la reprensión también es un lenguaje de amor. Y es más, yo creo que la reprensión, la exhortación, es el mejor lenguaje del amor porque es visionario. Porque Dios sabe, o la persona que te ama sabe, que si seguís con cierta conducta, no vas a terminar en buen puerto. Entonces no hay nada mejor que a veces nos exhorten, nos corrijan. Y Dios corrigió porque los ama. Sé pues celoso, y dice, y arrepiéntete. Y mire, el versículo que sigue también es muy conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El mensaje a la Odisea es fuertemente de exhortación. Pero en este texto, en esta misma exhortación se encuentra: yo los castigo, yo los reprendo porque los amo. Y si ustedes abren la puerta, yo voy a entrar con ustedes, voy a cenar con ustedes y ustedes conmigo. Estaba diciendo, está bien, las cosas no están tan bien, las cosas no están tan correctas,
pero te estoy llamando. De eso se trata la exhortación que Dios tiene hacia nosotros como familia y como iglesia. No vas a encontrar una iglesia que haga todo correcto de acuerdo a las Escrituras. No hay una. Pero sí te puedo decir que hay iglesias, ministerios que son temerosos del Señor. Y antes de enfocarse en los errores de otros ministerios, se enfocan en corregir los suyos propios. Y cuando esto lo aplicas en tu familia, en tu iglesia familia, en tu anexo de iglesia que es la familia, ahí también comenzás a corregir. No te desesperes cuando no ves que las cosas son como a vos te gustaría. En la familia pasa igual. No nos desesperemos cuando no tenemos familiares ejemplares, un matrimonio ejemplar o hijos ejemplares. Porque a veces pareciera que compitiéramos con otras familias, con otras personas, con otros hijos, y no competimos con nadie. Estamos edificando la iglesia de Cristo. Estamos edificando nuestro matrimonio, estamos edificando nuestra familia. No competimos con nadie. Nos aferramos a Cristo y dejamos que Él haga su obra en nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y vamos a terminarla con este texto. Nada mejor que compartir este último enseñanza que en esta mañana que vamos a compartir los emblemas de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23 al 26. 23 al 26. Miren lo que dice el apóstol, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recuerda cuando empezamos el estudio de la iglesia, leíamos un texto en Hechos que decía así: y entonces perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de las Escrituras, en la doctrina de la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a recordar lo que Jesús enseñó, que Él dio su vida por amor al rescate de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso siempre digo esto: no hay nada mejor cuando nos toca compartir estos emblemas sagrados, ¿no? Que es el vino y el pan, símbolo de reconciliación de Dios con la humanidad, de hecho de nosotros con Él por medio de la sangre de Cristo, y símbolo también de reconciliación de tu familia. Pudiéramos, de hecho, vamos a organizar ya un estudio con respecto al perdón, la importancia del perdón.